¿Cómo era la sociedad de la época en Minas de Riotinto, culturalmente? Culturalmente, pues era un pueblo donde estudiaban todos los chicos, porque se hizo unas escuelas que antes no existía, bueno, existía, pero no era obligatoria como la pusieron, para que todos tuviéramos estudios y todos incluso llegaban a multar a aquel que no fuera al colegio, cosa que no ocurría en los sitios, en los pueblos de labor, que no tenían medios. Nosotros sí, porque también ellos, los ingleses, se ocuparon de ponernos a nosotros lo que ellos tenían. ¿Y la forma de ser? La forma de ser ¿De los riotinteños? La forma de ser era muy familiar, esa sería muy familiar. Quiero decir que cualquiera entraba en cualquier casa, porque entonces, en aquellos tiempos, las puertas todas estaban abiertas. No había miedo a ladrones, ni había miedo a nada. Todos eran como hermanos y nos llevábamos bien, o se llevaban bien, los anteriores a nuestra época. ¿Y la sociedad cómo estaba dividida, de los ingleses y los riotinteños? Había unas diferencias me refiero porque ellos tenían una cultura diferente a la nuestra. Ellos habían tenido unos estudios antes de venir a Río Tinto, porque los que venían allí no eran obreros, eran jefes, y para ser jefe en unos trabajos de esa envergadura tenían que tener una preparación, y nosotros, aunque no la tuviéramos, pero como ya había dicho antes, estudiábamos y nos poníamos al nivel que nos correspondía en función del trabajo que tuviera que hacer. Vale. ¿Y cómo se vivía en Río Tinto en los años de máximo esplendor? Entonces había, pues, me acuerdo las fiestas, íbamos a los teatros, el cine también. Anteriormente me contaban de que había cine, pero mudo, que no se oía. Nosotros ya lo teníamos, habíamos pasado por ello, pero muy poco tiempo. También teníamos fútbol, teníamos piscina, teníamos gol. Nosotros lo tuvimos después, porque eso estaba a un nivel diferente, superior al nuestro. Pero estábamos bastante cubiertos si comparábamos con otros pueblos. ¿La relación entre el trabajador y el jefe, cómo era? No podía ser normal, porque, como ya he dicho antes, había unas diferencias, pero no era tan fuerte como para que hubiera una distancia. O sea que hablábamos normalmente, no había temores como había en el campo con los señoritos, pero estaba bastante bien. ¿Y qué categorías laborales había? Las categorías laborales eran entraba de peón según a lo que fuera a trabajar, porque aquello había filón norte, filón sur, había la contramina, la corta atalaya, había muchos sitios donde podía colocarse una persona. Entonces el que no sabía nada, pues ese iba a llenar los vagones, que llamábamos vagones moros, y los llenaban con la pala y cavaban con los picos y se metían en los interiores, y iban también con burros, y los burros llevaban las angarillas y llevaban los minerales. Eso estuvo poco tiempo, porque ya llegaron las grandes maquinarias para introducirse en el corazón de la tierra, y bueno, se sacaba con mucha más facilidad. ¿Y tu especialidad cuál era? Mi especialidad era el calderero soldador, pero tuve una riña
el jefe, porque no me hicieron de oficial cuando era joven todavía. Y entonces yo cogí y me vine a Barcelona, pero había discrepancia a veces, como lo ha habido todo y la habrá. ¿Cómo estaban los derechos de los trabajadores en esa época? ¿Los derechos de los trabajadores cómo estaban en esa época? Estaba legislado mediante la CNS, un sindicato que había allí para los obreros. En otros sitios no lo había, pero allí había ese sindicato, con más o menos poder, pero lo había. ¿Cómo estaban los derechos de los trabajadores en esa época? Los derechos estaban pues a un nivel que ellos acostumbraban a llevar en Inglaterra, y con ciertas diferencias, diría yo. ¿Y habían sindicatos esta vez establecidos? Sí, había sindicato y podíamos ir, pero pasaba lo que pasaba con todos los abusos cuando había un poder superior que el proletariado no podía llegar a él. ¿Hubieron manifestaciones importantes? Sí, había unas huelgas, manifestaciones por todo el pueblo y tuvieron detenciones, cárcel y paliza. ¿Tuvo alguna influencia la hegemonía inglesa sobre la sociedad del pueblo? Siempre hay, ante unos cambios así, tiene que haberla por narices, y la había, realmente sí. ¿Cómo eran las casas y el pueblo en general? Las casas eran muy humildes, pero bien hechas y muy baratas. Y la luz, no sé si eran 10 céntimos de peseta, lo que cobraban al mes. Y mi padre se hizo un garaje, porque él no trabajaba en la mina, era autónomo de taxista y servía, como era natural, los que más podían eran los ingleses. El nivel era superior al que tenía, y de ellos vivían más los del pueblo. Pero cuando hubo la posguerra, entonces él se tuvo que ir a Sevilla, poner una frutería donde él no entendía de eso, y se vino abajo. Se tuvo que venir a Río Tinto, y entonces sí se colocó, teniendo yo unos 8 años o cosas así. Sí. Se colocó allí y bueno, allí estuvo trabajando hasta que se jubiló a los 57 años, por unas normas que había que se podía uno jubilar, pero ellos no querían. ¿Y el pueblo en general cómo era? ¿Era grande? El pueblo era grande porque había muchísimas personas que habían venido de fuera también, de Granada, de Sevilla, de muchos sitios, habían venido gallegos, habían venido muchos, y el pueblo era grande. Yo pienso que podría ser a lo mejor de unas 15 o 20.000 personas. No sé si habría más, pero era grande. ¿Y el barrio de los ingleses? El barrio de los ingleses era como un pueblito pequeño, pero todos con casas muy diferentes y al estilo inglés. ¿A qué dedicabais el tiempo de ocio? En el tiempo de ocio íbamos al casino, leíamos, jugábamos al billar, jugábamos al ajedrez, en fin, y después también íbamos a un campo que teníamos nosotros, donde podíamos jugar a la pelota, hasta que creamos el Centurión.
y después cogimos y se hicieron más grandes hasta ser Río Tinto Balompié, y entonces se hizo una liga que era de toda la comarca, de Herba, de todos los pueblos de Huelva, la comarca de Huelva y de Sevilla y de todo. ¿Cuántas horas se trabajaban normalmente? 8. De 8 a 12 y de 1 a 5 menos 20. ¿Cómo era la convivencia con los ingleses? Pues con sus diferencias, pero no muy estrechas, porque no había mucho contacto, nada más que en el trabajo, pero después en el pueblo no la había, porque ellos estaban en su barrio, que eran bastante grandes y muy bonitos, con sus jardines y todo, como se ve en las películas en la India, una cosa así, muy bonito, y nosotros pues teníamos nuestra humilde casa. Nosotros, por suerte, estuvimos ocupando una de las casas que antes la habían tenido los ingleses, que era muy bonita, y tengo el croquis ahí, si lo quiere añadir. ¿Cómo se vivió la posguerra en Río Tinto? Mucha hambre, mucha pobreza, mucha gente buscando basura para llevarse algo a la boca, y enfermedades. La gente se moría por las calles hinchados por falta de ciertas proteínas y ciertas cosas que necesita el cuerpo, pero se pasaban muy mal. ¿Y hubo alguna zona especialmente devastada después de la guerra? ¿Devastada allí? No. Allí devastada de casa y de esas cosas no. ¿Qué relación había con los demás pueblos de la cuenca minera? La relación era muy pobre, muy aislada, pero la había porque muchos de los obreros trabajaban juntos. Los de Nerva, los de Zaramea, los de Campillo, los de Río Tinto, los de varios pueblos iban a trabajar aquí. ¿Y dirías que la sociedad de minas de Río Tinto en aquella época estaba más avanzada que en la resta de Andalucía? ¿En la demás de Andalucía? Ah, sí, había una diferencia. Había una diferencia en cuanto a cultura, en cuanto a cultura se refiere, había una diferencia. ¿Eran más inteligentes, tenían más estudios? No, inteligente no, había más preparación, pero la inteligencia la tiene el pobre igual que el feo, que el rico, que todo. ¿Cuál era la religión predominante? ¿Cómo se vivía la religión en aquella época? Muy estrecha con la iglesia. También había una iglesia de los ingleses, pero... Muy grande. Los ingleses también tenían su iglesia y existe aún. ¿Cómo era el papel de la mujer en aquella época? ¿Estaba infravalorada o...? La mujer apenas sí tenía autoridad. Solamente servir al hombre, hacer las cosas del hombre, tener preparada la ropa del hombre, lavada, planchada, era una sociedad machista, hacer la comida y esas cosas. No había lo que hay hoy, que hay más igualdad. Vale. ¿A qué edad era normal comenzar a trabajar y a tener hijos? A echar mano a trabajar. Bueno, yo empecé, pero sin estar reconocido, a los 13 años. Después, a los 14 y pico, me coloqué ya en talleres, los talleres generales, porque cada departamento tenía su taller, talleres muy grandes, donde se había pues lo que se ve por la tele, aquellos motores tan grandes y arreglar las locomotoras grandes, porque las locomotoras pertenecían a la mina. Claro.
¿Y a tener hijos? A tener hijos. ¿A qué edad se tenían los hijos? A los hijos que tenía allí, pues, a veces antes de casarse, como ha pasado siempre, y seguirá pasando. Y la educación, pues sí, sí, eso siempre ha habido una preocupación para darle educación a los hijos, ha habido siempre eso. ¿Cuántos años estuviste trabajando en la mina? En la mina, de los 14 a los 21 y de los 23 a los 30. Y después me vine para allá, para Barcelona. ¿Y eso te aportó más facilidades para jubilarte a la hora de jubilarte? A la hora de jubilarme, como yo tenía que hacer reparaciones en las minas, abajo algunas máquinas, locomotoras no, algunos motores, algunos volcadores, algunas maquinarias que había allí dentro de talleres, pues se enviaba. Se arreglaban normalmente allí, los talleres de la mina. Pero cuando eran de envergadura nos llamaban a los talleres generales y entonces teníamos que ir nosotros. Entonces yo bajaba con frecuencia, bajaba cuando había que hacerlo. Y eso me valió para quitarme, ponerme 5 años. Me sacaron 6, pero después en el seguro me sacaron 5. Las minas me pusieron 6 y ellos me pusieron 5. Y me jubilé por 5 años antes. ¿Y aproximadamente cuánto personal trabajaba en la mina en los años 60? Antes de yo entrar, no sé si trabajaban unos 2000 o cosas así, pero muchísimo. Pero cuando me vine, pues a lo mejor trabajaban menos de la mitad. ¿Y qué ambiente había ahí en las minas? El ambiente era muy bonito porque veía las locomotoras, las vías, los desplazamientos por los pueblos con las locomotoras, con los trenes, a las fiestas y a Huelva, que iba todo el cauce del río, por el lado del río, algunas veces lo cruzaba y después pusieron camiones porque decía que eran muy caros mantener el ferrocarril, pero claro, pusieron esos camiones porque ya bajó la producción y ante eso pues se tuvo que tomar medidas. ¿Y cómo se distribuían los sueldos? ¿Considerabais bien pagados? No. ¿No? Nosotros creíamos que no. Teníamos que echar horas extras para subir más lo que ganábamos. ¿Y como trabajadores os sentisteis bien tratados? ¿O? Bueno, esto depende del sitio donde estuvieras y de tu labor. Claro. ¿Cuáles eran las condiciones de trabajo? ¿Cómo estaba la seguridad y los problemas de salud? Estaban protegidos debido a los sistemas de seguro, estábamos protegidos. Primero que teníamos el seguro ya de enfermedad desde que yo entré a los 14 años, ya lo teníamos, ya el seguro de enfermedad, el SOE, ya estaba presente. ¿Y qué problemas de salud se veían Los problemas de salud, nosotros no. Uno es el cansancio, otro, los de la mina, era la silicosis. Esos morían porque el pulmón lo estropeaba y esos morían muy mal. Y no tenían la respuesta de vida en función de lo que había padecido. ¿Qué se hacía con el mineral que salía de las minas? Enviarlo primero se hacía el cobre en la fundición, y una gran
fundición muy grande y se hacía cobre allí, pero también se enviaba el cobre a Córdoba para hacer cable, para hacer todas las cosas que hubiera que hacer de cobre. Y parte de eso se enviaba a los que lo querían comprar, que lo compraba lo mismo que ahora se le compra a Chile, pues Chile también había, no sé si Chile había comprado a la mina. Y aparte del cobre, ¿qué materiales se fabricaban? Aparte del cobre, después salió la plata, el oro, y en pocas cantidades, pero era rentable y se sacaba. Y ya últimamente no era rentable y no se ha sacado. ¿Cómo evolucionó el pueblo con la construcción de la mina? El pueblo estaba pues, porque la mina lo mantenía. Si no fuera por la mina, pues no había medio. Hoy ya sí, porque hay ya lo que hay en todos los pueblos, ferretería, tiendas, electrodomésticos, tela, coche, se vende ya de todo, pero antes no había los comercios que hay hoy. ¿Y sobre qué época dejaron los ingleses la mina y por qué? La mina, casi en su totalidad, cuando yo me vine, al poco tiempo, que fue en el 64, por decir algo. Cuando se cerraron las minas, ¿a qué se dedicaron los mineros? Pues los que tuvieron la suerte de haberse ido a Bilbao, a Cardácano, a sitios, pueblos de por ahí, pues allí estarán, pero los que quedaron, unos los jubilaron, lo indemnizaron y se buscaron la vida yéndose a otro sitio o montando negocios o haciendo talleres de coche y cosas así, carpintería. ¿Y se notó una crisis económica en la cuenca minera? Se notó. ¿Toda tu familia procede de Río Tinto? No, mi abuelo perteneció a Zahara de la Sierra y mi otro abuelo por parte de mi madre eran portugueses del Algarve y de ahí pues nacimos los demás. Y mi padre sí era de Río Tinto. ¿Cuándo te fuiste y por qué? Me fui por la discrepancia que tuve con un jefe al no hacerme oficial y tomé la determinación de irme a Barcelona, donde pude encontrar trabajo. Poco tiempo fui a un examen y al presentarme como calderero y soldador me dijo que no me interesaba como calderero y soldador. Yo entendí mal y digo, bueno, pues buenas tardes, pero me cortó diciendo, no, que no me interesa como eso, me interesa como jefe. Y entonces usted va a llevar la parte de Sicó en Montmeló. Y allí estuve un tiempo, después fui a otra obra, a Lesé, donde hice otra, después me fui al puerto, donde hice una muy importante, y allí estuve bastante tiempo, y bueno, y coloqué pues también algunos de mi pueblo, los traje, bueno, los mandé llamar. Me dijeron si podían contar conmigo y yo les dije que sí, se vinieron y aquí están. Y bueno, y aquí después me fui a otro sitio, a una calderería, y allí también estuve encargado, y así se escribe, llegué hasta la situación actual. ¿En qué situación está la gente que conoces de allí actualmente? Hace ya 55 años y no puedo saber cómo está. Pero vamos, aquello lo cerraron la mina otra vez y ahora la han vuelto a abrir.
Tengo entendido que Río Tinto es la cuna del fútbol español. Así es, cierto. así es. Aunque algunos equivocadamente dicen que Huelva. En Huelva está, claro que Huelva, pero no en Huelva, sino en Minas de Río Tinto. Allí es donde llevaron los ingleses el primer partido que se jugó allí. Y todo, y existen fotos de ellos que están aquí. Bueno, existen de los posteriores, porque hace ya años de eso. De acuerdo. Muchas gracias. A usted, señor.